Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plática Juvenil, episodio número 37. Hoy terminamos nuestra serie A Tiempo y Fuera de Tiempo y hoy queremos ver la importancia de no nomás hablar con palabras, pero con hechos, de realmente dar testimonio a tiempo y fuera de tiempo. Así que muchísimas gracias a aquellos que han estado con nosotros desde el comienzo. Si ustedes son nuevos a Plática Juvenil, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganos a través de las redes sociales. Queremos que sean parte de nuestra comunidad, que se añaden a la plática. Es lo que me gusta decir, que sean parte de la plática para que ustedes puedan comentar, dialogar ahí. Ustedes quizás están en familia, entra el debate sobre quizá el mensaje de hoy o lo que hemos hablado antes. Queremos que sean parte de nuestra comunidad, así que muchísimas gracias. Y hoy vamos a terminar, Pepe, vamos a hablar sobre la importancia de dar testimonio. Sí. En el ambiente cristiano se habla mucho de dar testimonio. Sí. Incluso yo he hablado con gente secular, que me dice, esa persona dice que es cristiano, pero no da testimonio. Sí. No se ve Cristo en él. Ajá. Y qué raro, ¿no? Que al musulmán, al budista, a otras religiones del mundo, nunca se les reprocha, hey, esa persona no vive como un musulmán. Ajá, sí. Solamente el cristiano, el que se dice seguir a Cristo, siempre va a tener ese desafío de dar testimonio a tiempo y fuera de tiempo. Sí, y es que pues nosotros, ¿no? Que decimos que tenemos la verdad y nosotros que decimos que, pues, que de alguna manera tenemos que dirigirnos bien y todo ante cómo caminamos y todo, pues es necesario y es importantísimo, ¿no? Nosotros hablar menos y enseñar más en lo que es nuestra vida, nuestro testimonio. Yo pienso que en este tiempo es súper necesario, es muy importante que nosotros reconozcamos que necesitamos dar testimonio en todo lugar donde nosotros estemos, porque hay gente viéndonos. Nosotros tenemos jóvenes y hablamos de eso, ¿no? De que no me hables tanto, sino enséñame. Enséñame cómo debo de caminar. A los que vienen atrás de nosotros o sea, figurando de que vienen detrás de nosotros, no que somos mejores que ellos, pero yo pienso que el testimonio y hablar de esto en este tiempo es algo que ha sido muy atacado y muy controversial, porque hay muchas personas que ahora, en vez de dar testimonio, dan una apariencia. Y la apariencia siempre engaña, siempre la apariencia termina siendo o sea, una persona delante de las personas, pero atrás de la cortina, pues son otras. Y yo creo que la razón, el por qué es más difícil hoy, es que todos tienen un teléfono. Sí. Y los teléfonos tienen cámaras. Sí. Y yo creo que todos hemos visto en las redes sociales a personalidades que son cristianas, que los ven en adulterio o algo sucede. Alguien los ve en la cámara y salen en TMZ. Sí, O sea, eso, sí. hablan mal de aquellos. Y lo malo que cuando ellos caen, hace que todos nosotros nos miremos mal. Sí. Por eso esta área es lo más difícil en los caminos del Señor, porque dice la Biblia enfáticamente, debemos de andar como Él anduvo, hablando de Jesús. Sí. Y como no somos perfectos como Jesús, se nos es difícil caminar con esta naturaleza pecaminosa, haciendo lo correcto. Dijo Pedro, sed santos como Él es santo. Y a veces confundimos la santidad con perfección. Porque solo Dios es perfecto. Y tampoco es para justificar el pecado y de cubrir nuestras tendencias de pecar, ¿no? Yo creo que en este tema, Pepe, lo que quiero desenvolver es la necesidad de descansar en la gracia de Dios primeramente, reconocer que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero como cristianos tenemos que siempre vivir con esto en mente. Alguien nos está viendo. Alguien nos está escuchando. Hay una persona, si me ve caer, esa persona cae
cae la posibilidad que caiga en juicio. Por ejemplo, hay una ocasión en el Antiguo Testamento donde Noé se embriagó, se emborrachó. Sí, sí. Y uno de los hijos, en vez de cubrirlo, lo expuso. Y dice la Biblia que Dios mandó juicio, no nomás contra él, pero toda su generación, toda su descendencia. O sea, cuando nosotros caemos, ciertamente Dios defendió a Noé, pero a veces pensamos, ay, qué mal del hijo, ¿no? Pero nunca hablamos del error de Noé. Sí, sí. Ciertamente Noé falló. Sí. Y aunque la Biblia no habla que Dios corrigió a Noé, hoy en día uno puede ver este ejemplo. Un padre de hogar que se dice ser cristiano llega a la casa borracho. El hijo, la hija lo mira y por ese testimonio, ese mal testimonio, se alejan de los caminos del Señor. Sí, fíjate que sí, Nathan. Yo viví algo similar, ¿no? De cuando estaba chico yo viví en mi casa algo similar. Sabes de que muchas veces, y obviamente no estamos en este tema, pero lo quiero decir porque pienso que es necesario decirlo, que por causa de eso los hijos toman malas decisiones. Y no es de que todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Pero hay muchos jóvenes, Nathan, que ellos toman decisiones malas, o no nomás jóvenes, pero en este caso los hijos toman decisiones malas porque ven a un padre, a una madre haciendo malas decisiones. ¿Sí me entiendes? Yo, por ejemplo, yo hice muchas malas decisiones por causa de que yo eso lo viví, pues yo eso era mi vida, ¿no? Y entonces ese testimonio que me daban mis papás a mí me sirvió para yo agarrarme de eso y ser rebelde. Y entonces muchas veces me recuerdo que mis padres decían, ¿por qué eres así? Y ahora yo que estoy en esto, digo, bueno, pues es que muchas veces tenemos que cuidar eso porque precisamente eso influye mucho en las decisiones de los jóvenes, en las decisiones de las personas que nos rodean. Ahora, si eso, lo malo, influye entre nosotros, imagínate lo bueno de Dios, el testimonio bueno, el testimonio que le podemos dar a nuestros hijos por mediante como nosotros caminamos y todo, pues precisamente es por eso el testimonio, porque por medio de nuestro testimonio nuestros hijos van a poder de alguna manera ser encaminados a conocer a Dios de una manera muy personal, muy íntima. Empezamos con ese ejemplo familiar, porque nuestro deseo es que esa bendición, el dar testimonio, sea de generación en generación. Porque ¿de qué sirve que los padres amen a Dios y den testimonio, pero los hijos se descarríen y se aparten de los caminos del Señor? Es contraproducente porque yo como padre, mi anhelo es que mis hijos amen a Dios, que sirvan a Dios. Y si yo me esmero para que Dios me use y que Dios... Y yo doy testimonio y yo me gasto por querer ganarme el mundo y mis hijos no ven el testimonio en el hogar, ¿de qué sirvió? Así que usar el ejemplo de Noé para mí es muy importante porque podemos ver en la palabra de Dios que Dios maldijo a ese joven, a ese al hijo de Noé, porque en vez de cubrir a su padre, lo expuso. Y no es que lo quiero defender, pero ciertamente hubo inmadurez en ese joven. Claro. No supo qué hacer. Claro. Pero lo que me llama la atención, por el error del papá, que viene siendo Noé, cayó el hijo en maldición. Y por eso quiero hablar de esto, porque hay muchos que se escudan y dicen, bueno, estas son cosas de adultos. Por ejemplo, lo que vemos a veces, ¿no? Y siempre una vez mi hija me regañó, prácticamente me regañó porque estaba viendo una película que no era mala, entre comillas, ¿right? Pero no era para niños, no era para una niña de 7 años. Claro. Y esas películas a veces antes de dormir, mi esposa y yo acostumbramos a tener movie night, ¿right? Antes de dormir, porque es el tiempo donde estamos solos y no están los niños, porque no es sano para que ellos vean esas películas. Claro. Ella, mi hija, entra y ve lo que estamos viendo y dice, papi, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y me regañó ahí, no debes estar viendo esas películas.
Sí. Y repito, no era una película mala que se diga, pero era demasiado fuerte para una niña de 7 años. Claro, claro. Y eso me ministró porque a veces nosotros queremos tomar la postura, no, pues yo soy adulto, Sí. tú eres el niño. Sí, tú no me debes de decir nada. No me debes decir nada. Tú quédate ya, yo me quedo acá. Pero esas son las cosas que los hijos ven. Sí, claro. Y con el tiempo vemos el fruto porque ahora el hijo no quiere dar testimonio. Sí. Porque el hijo, afuera de tiempo, estamos hablando tiempo y fuera de tiempo, afuera de tiempo va a caer muy fácil en la tentación. Sí, sí. Cuando la presión viene, una vez dijo una palabra que no era mala razón, pero tampoco era una buena palabra. Luego escucho a mi hijo decirla y le digo, hey, no digas eso. Y luego me reclama, hey, pero tú lo dijiste. Sí, claro. Es que ellos ven todo, Nathan. Esas son cosas que si no tenemos cuidado, porque el testimonio es algo que Dios mismo, dice la Biblia, que Dios sus ojos están puestos a aquellos que hacen el bien aquí en la tierra. Sí, sí, sí. Que dan testimonio, que realmente dan el ejemplo de seguir, porque es lo que la gente ahorita está desesperada de ver. Algo diferente. Por ejemplo, quizá no es, para mí sí, pero hay un restaurante que en lo personal no me gusta a mí en lo personal, no me gusta la comida, pero este lugar, lo voy a decir, Chick-fil-A. No entiendo el por qué la gente se derrite por ir a Chick-fil-A. He hablado con gente que me dice, man, es de lo mejor. Me encanta Chick-fil-A. El desayuno es de lo mejor. Las líneas literalmente llenas. Tienen un sistema donde saben servir rápido. Sí. Pero los que no saben... práctico. Muy práctico. Y los que no saben, Chick-fil-A empezó con principios bíblicos de honrar a Dios. Y por eso ellos decidieron no vender el domingo para honrar el Día del Señor. Y Dios los ha prosperado. Sí. Right? Pero lo que me llama la atención es que gente secular, gente que no teme a Dios, va a Chick-fil-A. Y hace filas. Y reconocen que sirven a Dios, que los principios son de Dios. Es lo que la gente quiere ver, algo diferente, algo que realmente, que haya un respeto. Yo hablo con gente que no es cristiana y me dice, es que ahí nos tratan bien. Nos tratan bien, nos hablan bien. Es un ambiente sano, un ambiente familiar. Y eso es lo que la gente quiere ver, Pepe. Sí. Y hablando de eso, o sea, ves tú el ambiente de ese restaurante y ves tú cómo es tan importante en una comunidad dar testimonio con personas que no conoces ni que ellos te conocen. Aún afuera, aún en esos settings, en esos que tú estés en esas situaciones, tú tienes que dar testimonio. Por ejemplo, yo me acuerdo una ocasión como un testimonio. Yo estaba trabajando y fui a un restaurante con mis compañeros de trabajo. Y de repente ya pues nos fuimos y todo. Y en la iglesia era un miércoles. Ya te estoy hablando hace rato ya. Era miércoles y llega un hermano que era nuevo. Un hermano de la iglesia y me dice, hermano, lo vi en el restaurante. Y yo dije dentro de mí, wow, dije, imagínate que yo hubiera estado con cosas raras y me dice, y me dio mucho gusto verlo. Y en ese tiempo pues, trabajamos en la iglesia, ¿no? Pero aún en eso, imagínate. Y me dice, le quería pagar el lonche, pero me dio vergüenza ir con todos y todo. Bueno, que ya así se quedó, ¿no? Pero yo dentro de mí dije, para que veas, la gente conoce Plática Juvenil y ese es el trasfondo de esto, ¿no? Que uno está allá afuera y uno tiene que vivir lo que predicamos. Imagínate que nos vean y después, ¿sí me entiendes? Entonces, tenemos que salir de lo que es la conformidad de decir, ok, en la iglesia, es que, ¿sabes qué, Nathan? A veces caemos en el error y yo esto me he puesto a pensar. Que nos sentimos tan buenos en la iglesia, nos sentimos tan confortables estar en la iglesia que ahí es fácil, pero cuando salimos, ese es el problema que muchos tenemos. Por eso la gente está cansada de ver siempre lo mismo. Y por eso la gente no vienen a las iglesias porque o no quieren una relación con Dios por lo mismo, porque ven que en la iglesia somos uno y acaso afuera somos otro. Entonces,
Eso para mí es algo que yo he tenido que cuidar porque mi familia, yo tengo familia que tú sabes, sin conversa. Y mi mamá y mi papá ven todo. Mis sobrinas ven todo. Tengo una familia atrás de mí que ellos ven todo. Y no es que me reclamen ni nada, ¿no? Pero digo, yo tengo que cuidar mi testimonio. Yeah. Tengo a 2 niñas chiquitas que mi hija más grande, ella ve todo literalmente. Y lo que me gusta de ella es que ella no tiene filtro. Ella te dice y eso es lo que es. Y hay momentos en los cuales, papi, eso no se dice literalmente. Y yo me he quedado a veces con la boca abierta porque una niña de 4 años me está diciendo a mí el error que tuve. Ni yo, que tengo 30 y tantos años y no sé cuántos años de servir al Señor, a veces me doy cuenta de cosas. Porque a veces las pequeñas cosas las pasamos desapercibidas y es lo que más hace daño. No sé si puedo compartir lo que dijo hace poco. No, dale. Lo voy a decir. No, sí. Porque a mí me impactó hablando. Y quiero, antes de compartir eso, que la gente sepa que para mí es el programa más importante del mes. Porque hemos tenido desde Héctor Nájera, hemos tenido a Alfonso Canela, a Eli Sánchez. Hombres jóvenes que están sirviendo a Dios y evangelizando, predicando, enseñando en ambientes en la iglesia y fuera de la iglesia, pero todos testifican también de la importancia de dar testimonio, porque ¿de qué sirve ser pastor, evangelista, salmista si no damos testimonio? Sí, totalmente. O sea, todo empieza en lo práctico. Ciertamente uno da su vida a Cristo y uno lo acepta, deja que el mensaje del evangelio nos nutra y seamos diferentes, cambiemos. Y en el lado práctico, como decías, no nomás es en la iglesia, es fuera de la iglesia, donde ahí tenemos que vivir los principios que decimos creer. Ahora, voy a lo que iba a decir. Hace poco se me enfermó la Gracie, tú sabes, le tuvieron que hacer cirugía, pero el plan era ella ir a tu casa, right? El día que la llevamos al hospital era cuando supuestamente tú y Polly, tu esposa, le dijeron, va a venir Gracie, va a venir Gracie, y ella entusiasmada, right? Sí, estaba bien contenta. Pero traté de explicarle a Emily, Gracie está en el hospital ahorita. Pero lo primero que me dice Emily, Nino, mi mami es mentirosa. Me dijo que iba a venir Gracie y no llegó. Sí, me echó mentiras. Me echó mentiras. Y yo le dije, hija, es que Gracie está en el hospital. No se siente. Iba a venir, pero no, mi mami me mintió. Sí me acuerdo de eso. Una niña de 4 años. Sí. No, entiende muy bien lo que es una mentira. No hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Lo que me dijiste. Lo que me dijiste. ¿No? Y obviamente, como mencionamos, tenemos que hablar de la gracia, de la misericordia de Dios, pero aún así entender que la gente no va a entender la gracia de Dios. Correcto. La misericordia de Dios. Hay gente, niños, infantes en la fe, hay gente secular que no ve la luz del evangelio y un error para ellos es lo suficiente para muchos mandarlos al infierno, Pepe. Por eso esto es algo que tenemos que darle importancia, porque vamos a tener errores. Por eso la oración, por eso la consagración y de buscar a Dios, porque es uno humillarse y decir, Dios, líbrame. En lo personal, siempre, todos los días, Señor, líbrame la tentación. Yo, al salir de mi casa, hay miles de decisiones que tengo que tomar. Tú ayúdame a tomar la decisión correcta. Porque una decisión incorrecta puede arruinar mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mi relación con Dios. Si es que no me centro y no me enfoco en lo que Dios quiere. Por ejemplo, hace poco uno me reclamó, hey, estaba manejando, no me vistes, pero en inglés you cut me off, se dice, te atravesaste. Me atravesaste. Y yo honestamente, yo no me recuerdo, me habló y me reclamó. Y yo le dije, I'm sorry, yo no te vi. Porque son así, a veces uno se distrae en un minuto. Anda pensando quizá en el trabajo, en algo que sucedió. Y sin pensar, la gente interpreta lo que uno hace como mal testimonio. Y uno tiene que, obviamente, practicar la misericordia, pero aún así entender que uno de nuestra parte tenemos que hacer todo lo posible para hacer lo correcto,
para que la gente no lo use como excusa de no servir a Dios. Ya, ahora también hay otro extremo, ¿no? Porque también la gente tiene que comprender que no somos perfectos, ¿no? Hay dos extremos, o sea, uno en el cual no ser tan, tener cuidado de vivir bien y no decir, no, pues no, nadie me ve. Y el otro extremo es de no querer ser perfectos, ¿verdad? Porque mira, si tú hablas con una persona que se fue a la iglesia, la mayor cosa es que te dice, no, pues es que esta persona me fui por esto, esto y esto. Y yo me ponía a pensar, porque en una ocasión una persona de mi familia me dijo, es que yo no voy a la iglesia porque una persona me hizo mala cara. Y voy a empezar a ir a esta iglesia. Le dije, ok, perfecto. Le dije, nada más que te vas a encontrar que ahora en esa iglesia va a haber una persona que va a tener otro error y a lo mejor vas a volver a ir. ¿Y qué va a pasar? Te vas a ir a otra iglesia y en la otra iglesia vas a encontrar gente con errores y gente con errores, porque la iglesia precisamente es para gente con errores, para que la gente vaya, para que ellos puedan ser confrontados y confrontar esos errores, ¿no? Y la gente muchas veces piensa que ir a la iglesia o piensa que en la gente en la iglesia son gente que son perfectos, y es totalmente errado eso, porque precisamente nosotros vamos porque nosotros creemos que Cristo nos va a cambiar y nos va a perfeccionar y nos va a ayudar para que nosotros podamos ser cada día mejores. Y al momento de nosotros pensar o al momento de nosotros querer pensar de que nosotros somos que vamos a encontrar gente perfecta en la iglesia, pues eso tenemos que tener mucho cuidado, Nathan, porque muchas veces podemos caer en el error de pensar que en la iglesia hay gente perfecta y que no, obviamente hay gente que va a tener un día malo y a lo mejor por una mirada o algo pues va a ser así, pero no quiere decir que su testimonio esté manchado, ¿sí me entiendes? Entonces, pero también nosotros, por ejemplo, yo le digo a los jóvenes, y esto siempre se los he dicho, trata de siempre tener una sonrisa en tu boca, siempre, aunque el día va malo y eso, porque yo he experimentado esto, Nathan, y lo he experimentado como si fuera ayer. Una sonrisa puede cambiar. O sea, decirle a un hermano con una mano y decirle Dios te bendiga con una sonrisa puede cambiar el día de ese hermano. Yo me acuerdo que una vez un hermano me dijo en la librería, cuando estaba en la librería, me dice, ¿sabe qué? Yo venía bien cabizbajo, venía triste. Me acuerdo que al saludarle a usted, yo sentí algo que Dios me llenó otra vez de alegría, y no porque yo, nada que ver, pero porque a lo mejor en ese momento me acordé de algo y me dio risa y él pensó que yo estaba riendo, o no sé, pero eso importa mucho. Por eso vuelvo y repito, las cosas pequeñas son las cosas que uno tiene que continuar haciendo y tener cuidado de no descuidar esas cosas, porque el testimonio no nomás es para cosas grandes. El testimonio no nomás es para ver cosas grandes, sino para ver las cosas más pequeñas que uno dice, como por ejemplo la música secular de repente en el carro, o como por ejemplo cositas pequeñas que uno dice pero no dan testimonio de uno. Y esas cosas uno tiene que cambiarlas y no ser religioso, obviamente, pero el tema aquí es que queremos dar testimonio. Hablamos de la relación entre Pablo y Timoteo. Y quiero recalcar lo que hablamos en 2 Timoteo 4, 1 al 5, pero quiero ver el verso 5 donde dice, pero tú sé sobrio. En todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero antes de eso, enfatiza que habrá gente que se apartará de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas. Ahí es donde vemos que vamos a estar rodeados de gente que no va a creer como nosotros, no va a hablar como nosotros. Va a haber incluso cristianos que cambian de parecer en ciertas doctrinas y tenemos que nosotros mantener el enfoque. Sí. Porque a veces nosotros caemos en la trampa del enemigo y querer ponernos al tú por tú con un hermano, una hermana que no piensa como nosotros, no habla como nosotros. Y esto para mí es delicado y yo sí quiero hablar de esto porque esto lo veo mucho en las redes sociales. Que esta persona
se tira indirectas con esta persona, esta iglesia tira una indirecta a esta iglesia, y es un caos en las redes sociales porque la gente secular lo mira y se ríe. Sí. Se mofa del cristianismo. Por eso no se congregan muchos, porque ven, para yo meterme en esa iglesia o yo congregarme para estar igual que ellos, que se viven peleándose, porque yo nací en el evangelio. Yo estoy viendo hoy en día que en vez de bendecir a la gente, estamos peleando con la gente como iglesia, compitiendo con los demás. Y eso enferma, y el enemigo se ríe de nosotros. Sí. Se ríe el diablo de nosotros, porque en vez de avanzar, ganando almas, dando testimonio a tiempo y fuera de tiempo, evangelizando a las naciones, estamos peleándonos, Pepe. Sí. Estamos peleando sobre cosas insignificantes. Si esto es de Dios, si no es de Dios, si esto realmente es lo que necesita la iglesia. Hoy que todas las iglesias están en transición, ¿no? De una generación a otra generación, vemos el caos. Sí. Vemos el caos que ni para allá ni para acá. Y por eso le somos estorbo a esta próxima generación. Sí, sí. Yo he hablado con muchos y me dicen, yo no me congrego, conozco de Dios, amo a Dios, pero de congregarme realmente no quiero entrar porque es un lugar tóxico. Pepe, sí. Mira, de hablar que la iglesia es un lugar tóxico, algo estamos haciendo mal. Sí. Sí, porque fíjate que yo precisamente me quedo a veces, por eso yo no, si tú miras mi Facebook y si lo miran, yo nunca escribo nada, nunca, porque me da tanta tristeza de ver a la gente peleándose, cristianos, peleándose. Me da tanta tristeza de que nos estamos más por el decir, el hacer y todo eso a esa persona, y estarse peleando y tirando indirectas, y no sabiendo que hay gente que nos ve, no sabiendo que yo, por ejemplo, me pongo en el lugar de mi familia. Si mi familia me mirara todo eso, digo, ellos no van a venir a la iglesia. Entonces, para mí es como un celo de decir, obviamente, yo sé que a veces hay cosas que pasan y hay veces que cosas, pero eso yo creo que se arregla entre hermanos. Mi consejo es para siempre, les he dicho, mi consejo es que no metan toda su vida en las redes sociales o que dejen ventilar lo que es, no, porque hay gente que les está viendo. Mira, por ejemplo, una vez escuché yo una persona, no me lo está diciendo a mí, pero yo escuché que dice, yo quería volver a la iglesia, pero viendo tantas cosas con estos y acá dándose acá, digo, yo no puedo volver a la iglesia. Yo prefiero irme a otro lado, pero yo no quiero. Y hay veces que a mí me entra ese como celo, esa tristeza de decir, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos queriendo que vengan o estamos dándoles un show para decir no vengan mejor? Porque eso es lo que estamos haciendo, y el enemigo atrás riéndose de nosotros. Y entonces, eso es el problema que estamos viendo. Lo que estás hablando se tiene que hablar porque es una gran realidad, y alguien tiene que abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? Vale más la pena dejar pasar una ofensa, arreglarse con él personalmente en amor y decir, ¿sabes qué? Por testimonio voy a hacer esto porque hay gente que nos están viendo. Yo me recuerdo las generaciones pasadas, qué bendición que ellos no tenían lo que tenemos hoy. Y lo digo así porque las redes sociales han llegado a ser para muchas personas el puente a mejor decir, no, pues yo no quiero de Dios o yo quiero de Dios, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas que se van de la iglesia es por eso mismo, de que ven personas que hicieron algo o expusieron a alguien y mejor no. Yeah. Y eso es algo que estamos viendo en esto. Para hablar del testimonio, yo creo que deberíamos de haber empezado de ahí porque ahorita es necesario. Y yo quise tomarlo de esa manera, Pepe, porque empieza y termina en lo personal.
Porque ya si la iglesia en general toma un rumbo, uno tiene que reconocer que es entre Dios y uno. Claro. Uno no puede controlar la mayoría de las cosas que suceden en la iglesia en general. Pero si uno se cuida, si uno hace lo correcto, si uno da testimonio, Dios lo va a respaldar. Hablando en términos espirituales, bíblicos, yo he visto a través de la palabra, a través de gente que yo admiro, que quizá no saben mucho, quizá no entienden mucho en la tecnología o no son muy avanzados, que se diga, pero veo cómo el respaldo de Dios está sobre ellos. Sí. Hacen todo lo posible de honrar a Dios. Sí. En lo que escuchan, en lo que ven, en su conducta, cómo tratan a la gente. Gente simple, gente que ama a Dios, ama a la gente y Dios los respalda. Sí. Dios los honra. Y aún en ambientes tóxicos o tóxicas, si se puede decir así, Dios los cubre. Dios los guarda. Y es algo que yo le pido a Dios que en esta generación, que incluso Jesús reclamó, confrontó a una generación, dice la Biblia, adúltera y perversa. Sí. Y yo creo que estamos viviendo en esos tiempos donde en muchas maneras esta generación es adúltera y perversa, porque adúltera en el sentido que decimos amar a Dios, decimos servir a Dios, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Sí, correcto. Como dicen los predicadores de lunes a sábado, andamos en los placeres de este mundo y el domingo somos unos santos, right? O como dicen, de lunes a sábado somos un diablo, somos diablos y el domingo somos santos. Son cosas que de broma en broma hablan de una realidad que para nosotros es más fácil ser un adúltero espiritualmente hablando que ser leal, que ser una persona consistente, persistir en los caminos del Señor, de mantenerlos en la sana doctrina, porque lo dijo Pablo en el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos. Ahí es donde ya en la vida personal entra a la iglesia y esa persona infecta a otra persona con creencias, doctrinas que ni al caso. Y ahí es donde vemos un cambio en la iglesia. Vemos que ya se está enseñando, y estamos hablando sobre dar testimonio, ¿right? Sí, claro. Porque ahí es donde ya yo creo en milagros. Yo creo que Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue haciendo cosas extraordinarias, porque dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero hay gente que ha adoptado una doctrina que dicen, ya los milagros ya no existen, ya lo que Dios dijo ya se dijo en la palabra y ya lo demás ya no hay. Ya no hay profecía, ya no hay nada. Y esa gente se cierra. Y el testimonio que le da a la gente que ahorita se está muriendo. Hay gente muriéndose, literalmente muriéndose de un cáncer. Hay gente muriéndose de hambre. Hay gente que necesita un milagro. Y Dios nos dio la respuesta. Dice la Biblia que a ustedes, los discípulos, les he dado potestad, les he dado poder, les he dado la autoridad para tomar control de circunstancias. Así que cuando nosotros entramos en términos de doctrina y cambiamos la doctrina, ya no creemos lo que creímos antes, somos mal ejemplo para la gente. Ya no estamos dando testimonio, porque el Cristo que servimos, el que hizo milagros, el que sanó, el que liberó, el que realmente hizo cosas extraordinarias, ahora nosotros como sus seguidores no creemos lo que Él hizo. O sea, el enemigo es sutil, él sabe cómo distraernos, Pepe. Él sabe usar las distracciones para desubicarnos y perder el enfoque en Cristo, en lo que Él hizo y lo que está haciendo a través de nosotros. Y la gente lo resiente, Pepe. La gente lo resiente porque quieren ver un evangelio vivo. Quieren ver un evangelio que realmente salva. Un evangelio que hace la diferencia. Una creencia que ellos puedan decir:
ellos sirven a un Dios real, un Dios vivo. No se puede explicar con palabras lo que ellos hacen, y el Dios que ellos sirven realmente es un Dios vivo. Sí, y fíjate que eso es lo que estamos viendo. Ahora, no sé si te has dado cuenta, pues, claro que sí, de que ahora la gente está sacando muchas doctrinas, ahora gente está yéndose por otras creencias y todo eso. Y afectan a mucha gente, afecta a mucha gente esas cosas. En los últimos años, no me acuerdo cuál era la estadística, hay mucha gente que ha desertado del cristianismo, que ha desertado de las cosas de Dios, de la verdad, y se ha ido por dogmas, se ha ido por creencias, por religiones que dentro de mí digo, ¿qué habrá con todo eso? ¿Por qué la gente busca a veces otras cosas cuando tienen la verdad, ¿no? Y ese siempre ha sido mi pregunta, hasta que un día me puse a pensar, y mucha gente precisamente busca eso para la comodidad de nosotros, porque obviamente la verdad siempre te va a confrontar, siempre nos va a confrontar, la verdad. Entonces, me sorprende tanta gente que estaba en el evangelio, tanta gente que iban bien y todo, y de repente cambió su forma de pensar y cambió, y ahora vemos que gente lo sigue. Y vemos, por ejemplo, hombres de Dios que eran grandes hombres de Dios y que son grandes hombres de Dios, pero que ahora se desviaron por otras cosas, por otras religiones o por otras doctrinas y todo eso. Yo me decía wow, cómo nosotros con sacar algo de contexto podemos afectar a la gente que nos rodea, ¿no? Podemos afectar a la gente que está alrededor de nosotros, porque hay gente, Nathan, que hay gente que están viéndonos, aunque no creamos, a la gente que nos ve. Hay gente que nos está viendo, gente que te está viendo a ti y está usándote a ti de guía para caminar, para dirigirse. Y es necesario que nosotros comprendamos la responsabilidad y la magnitud del llamado que tenemos a dar testimonio. A mantenernos en la verdad, porque el enemigo está en eso. El enemigo está en eso, en sacarnos de la verdad. Y por eso tú ves que ahora vemos a una persona que estaba en el evangelio, que estaba en poder, que estaba bien metida con Dios. Ahora vemos que ahora se fue por otras cosas. Y ahora vemos que era tanto a lo mejor la letra que tenía, era tanto las cosas que hacía, que ahora se fue por otro lado. Y eso es lo que nos ha afectado mucho también a nosotros en el testimonio, ¿no? Porque yo me recuerdo que hay hombres de Dios que no muchos, pero hubo unos en específico que ahora piensan diferente. Y antes yo los veía a ellos y eran guía para mí, literalmente, de caminar. Y ahora cuando los veo digo, man, qué triste que ahora pues a lo mejor se fueron por otro lado, pero no saben que afectaron a gente que como a mí, me pongo yo, que me afectaron a mí porque era gente que yo disfrutaba ver, oír. Una de las cosas personales que siempre choca conmigo y obviamente es bíblico, nuestra mirada tiene que siempre estar en el Señor, siempre en el Señor, pero como no podemos verlo, Dios usa a la gente para darnos el ejemplo. Hay siervo, sierva de Dios que Dios pone para que sean modelos, para que nos instruyan, que nos enseñen, y ciertamente uno ve que son imperfectos y tienen errores, pero duele cuando uno aprende de una persona, se encariña de una persona que, como dices, te enseña, te instruye en el camino del Señor, y luego cambia de parecer y cambia de doctrina. Yo me recuerdo uno que no voy a decir quién es, pero tú sabes quién es, que bendijo mucho nuestras vidas, que hasta la fecha yo nunca he conocido un hombre de Dios como este hombre, que realmente al entrar al auditorio la atmósfera cambiaba. Era tanta la unción en este hombre. La gente tenía que decir, este es profeta. Esta persona es un hombre de Dios. Dios está con él. Pero con el tiempo
empezamos a ver cambios en su doctrina y eso nos afectó porque cuando uno ve las escrituras no coincide con lo que ahora nos quieren dejar entender y ahí uno tiene que tomar la decisión. ¿Voy a seguir la palabra de Dios o voy a seguir al hombre? Exacto. Y ahí es donde uno obviamente va a la palabra y dice, no, te amo, pero no te amo tanto. ¿Right? Yo amo a Dios, yo amo a Cristo, amo la palabra de Dios y estás en el error. Dios te bendiga, que Dios te ayude para entender. Hay otro que también la manera en que se desenvolvía predicando, un hombre sencillo, pero en cuanto agarró el micrófono, cómo exponía la palabra de Dios de una manera que impactaba. Y ahora, pasando los años, ya no cree igual. Y eso en lo personal me afecta porque siendo joven predicador uno aprende de los predicadores y cuando va viendo que van cambiando de parecer, quieramos o no, entra el desánimo. Sí, claro. Y uno, si esa persona, y estoy siendo honesto porque a veces uno se esconde esto y dice, no, si esa persona cae, ¿quién soy yo? Right? Uno a veces piensa, si esos grandes hombres de Dios llegaron a caer en su doctrina, en adulterio, en un pecado oculto, ¿quién soy yo? Right? Pero siempre que pienso así, el Espíritu de Dios siempre me redarguye. Y delante yo lo digo, siempre me hace sentir, tú enfócate en mí. Tú camina, tú ámame y haz lo que tienes que hacer y punto. Y eso para mí es un alivio porque Dios es un Dios personal. Yo tengo errores, pero aún así Dios conoce mis errores. Y yo me presento delante de Dios todos los días y le digo, Dios, veo este ejemplo, veo este mal ejemplo, ayúdame a aprender de esto. Porque no tengo que tomar alcohol para saber que el alcohol te puede hacer alcohólico y llevar a la ruina. No tengo que yo andar con otra mujer para saber lo que es el adulterio, ¿no? Dios te da ejemplos, mal ejemplos en la gente para uno evitar esos mismos, esas mismas tragedias. Digo eso porque vivimos en un tiempo donde la generación que estamos instruyéndole la palabra de Dios usan todo esto como excusas de no congregarse, de no servir a Dios, de no confiarle a los siervos de Dios. Y eso es el problema hoy en día, que ahora no se confían en la gente. Hay una desconfianza en el pueblo de Dios. Hay una desconfianza donde ya no sabemos si esa persona es o no es. Right? Habla bonito, pero uno, quieramos o no, duda. ¿Será real? ¿Será falso profeta? ¿Será...? I don't know. Son cosas que lamentablemente vivimos en ese tiempo donde no podemos vernos con esa sinceridad, con ese amor fraternal donde nos podemos respetar y todo eso, vamos a lo mismo, el mundo lo está viendo. Dando testimonio a tiempo y fuera de tiempo, de hablar con nuestros hechos. Es algo tan delicado, Pepe, que yo creo que Dios nos va a presentar eso y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? O ¿por qué hiciste o por qué dijiste lo que dijiste? Porque por eso esta persona se alejó de los caminos del Señor. Muchos de nosotros somos responsables de la caída de muchos, Pepe. Ignoramos eso, Nathan. Yo te digo, Pepe, que es lo que yo lamento más en el pueblo de Dios. Si yo me pongo al frente, que a veces por nuestros errores, por nuestra mala conducta, estamos siendo piedra de tropiezo para mucha gente. Y en vez de restaurar, atacamos. En vez de ayudar, les ponemos el pie para que ellos tropiecen. O sea, nosotros queremos justificar el error de ellos y decir, eso es lo que merecía. Y Dios está viendo todo eso. Y un día Dios nos va a reclamar porque Dios es un Dios justo. La justicia de Dios es perfecta. Y tarde como temprano vamos a tener, dice la Biblia, no se dejen engañar. Lo que siembra el hombre, eso cosecha.
Y lo dice antes de eso, dice, Dios no puede ser burlado. Dios mira todo eso, ve las intenciones y es el problema que yo veo hoy en día, Pepe. Sí. Fíjate que muchas personas, y vemos esto en la iglesia, ¿no? Que ahora, como decías, no hay ese sentido fraternal, no hay ese sentido de ese sentimiento hacia el prójimo de decir, caíste, ok, vente, vamos a levantar, yo te voy a ayudar a levantar. Ahora es diferente, hemos visto ahora esa frialdad entre nosotros, y me incluyo también porque yo no soy perfecto, pero lo que sí he visto mucho, Nathan, y es por eso donde yo veo que mucha gente se mofa de la caída de una persona, es por la rivalidad entre la iglesia, por eso mismo de que la competencia entre uno y el otro, no sabiendo, como decías tú, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo si las personas caen? Vamos a tener bajas y vamos a tener altas. Pero en esos momentos bajos tenemos que ver nosotros que nosotros podamos ser de bendición para una persona. Que seamos ese escalón donde uno se ponga para decir, ok, sabes que no puedes subir ese escalón, yo te voy a ayudar a subirlo. Aunque eso signifique de que tú brilles y yo no brille. Aunque eso signifique que tú des testimonio y que toda la gente vea tu testimonio y yo esté acá atrás de la escena. Se nos ha olvidado eso. Yo le doy muchas gracias a Dios por en el momento que yo estuve cuando me convertí, porque todavía existía eso. Y los que somos, se podría decir, de la antigua escuela, porque nos tocó hasta cierto punto, pudimos ver eso tan hermoso que ahora lo extrañamos, Nathan. Y ahora está creciendo esta juventud con esa frialdad, pero yo me pregunto ¿por qué? Porque hubo personas que en el momento precisamente no dieron testimonio, precisamente cambiaron sus convicciones, precisamente se fueron por otro lado, y ahora la generación que le tocó ver eso, ¿verdad? Esas personas que vienen de la vieja escuela y que eran unas personas que amaban a Dios y servían a Dios y se miraba a Dios en ellos y todo. Y ahora imagínate para un joven ver que ahora ellos cambiaron sus convicciones, es algo que afecta mucho. Y por eso vemos esa frialdad en la iglesia, por eso vemos ahora de esa rivalidad. Yo me pongo a pensar por qué nosotros muchas veces jugamos con eso. No debería de ser eso, porque todos tenemos, como dice la Biblia, y todos conocemos este versículo y esto, que todos somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Unos son los dedos, unos son las manos, unos son los pies, los ojos, lo que sea. Pero no nos damos cuenta que todos tenemos una función que solamente tú la vas a hacer y de la manera que tú lo haces. No te preocupes. Si Dios te puso en un lugar, Dios te va a florecer ahí. Tú no tienes que cuidarte de que, por ejemplo, si un hermano lo hace más que mejor que tú, y eso, tú no te preocupes. Si Dios te tiene ahí y si tú lo has hecho con diligencia, da testimonio. Da testimonio de eso. Aunque venga y te digan y lo que sea, tú da testimonio, porque tú lo acabas de decir, Nathan. Dios es justo. Dios ve todo y Dios no puede ser burlado, y Él pesa los corazones. Y cuando venga Dios a pesar nuestros corazones, que Dios pueda pesar nuestro corazón y decir, ¿sabes qué? Ok, tú te mantuviste y diste testimonio y te voy a bendecir por eso. Así es. Y hace poco compartí con los jóvenes una ilustración que Dios usó para bendecir mi vida. Y era sobre la montaña rusa, porque en lo personal no me gusta la montaña rusa, pero a mis hijos les fascina. Les fascina la montaña rusa, y yo por estar ahí con mis hijos me subo, ¿no? Y en esa ocasión me recuerdo que no me recuerdo si era la persona que estaba ahí sentando a la gente o escuché, pero me recuerdo claramente que esta persona dijo, mira, en la montaña rusa la mejor manera de sobrellevar esto es no cierres los ojos, mantén los ojos abiertos, no mires para la izquierda, no mires para la derecha, no agaches tu cabeza, enfócate para enfrente. Wow.
Y yo lo tomé en términos espirituales. Pues, siempre. Claro. Y yo pensé, wow, qué ejemplo. Sí. Y Dios lo usó para ministrarme a mí. Sí. Porque a veces, como dices, si Dios es justo, Él va a hacer justicia. Amén. Tarde como temprano. Y uno a veces está en esa montaña rusa. En la vida hay muchas altas y bajas, como decías. Sí. Muchas altas y bajas. Y en los caminos del Señor, uno está en las alturas, casi en la gloria, casi entrando al tercer cielo, y luego están en lo más bajo, sí, en lo más vil, el suelo, hasta abajo, donde parece ser que todo está en la espalda. Pero en la vida, Dios ha prometido de estar con nosotros. Sí, sí. Y Él nos está diciendo, tú mantén el enfoque. Sí. Mírame a mí. No cierres los ojos. No voltees para la izquierda ni para la derecha. No te distraigas. Y no cierres los ojos. No agaches la cabeza. Tú mantén tu cabeza en alto. Tú mírame y mantén el enfoque. Porque si cierras los ojos, va a entrar la náusea. Sí. Náusea espiritual, Pepe. Sí. Donde parece ser que todo te da náusea. Uh-huh. Una conversación, un servicio, un sermón. Sí. Ya uno no puede llegar a la casa de Dios con el hecho de alimentarse. Ya todo le afecta. Sí. Ya uno ya no es ministrado porque ya todo le da asco. Sí. La palabra le da asco. La alabanza le da asco. Uno no quiere convivir con los hermanos porque le da náusea espiritual. Sí. Right? Porque estamos viendo para la izquierda, para la derecha, agachando la cabeza y diciendo, no, pues no quiero ver eso. No, Dios dice, enfócate en mí y yo me encargo de lo demás. Sí. Yo soy tu Dios y yo te voy a defender, y ciertamente duele. Ciertamente hay experiencias dolorosas porque este es el lado oscuro de la iglesia. Como no somos perfectos, hay experiencias, sí, hay roces en la iglesia. Por eso hay un sinnúmero de historias, de anécdotas de gente que se ha ido de la iglesia por experiencias malas. Sí. Pero a lo que voy es que nosotros tenemos que entender que todas las iglesias tienen errores. Uh-huh. Todas las iglesias hay imperfección, hay pleitos, porque todos estamos creciendo. Claro. Estamos tratando de ser perfeccionados, y si uno se enfoca en eso, se va a enfermar. Sí. Por eso el enfoque es adelante. Exacto. Si vamos a dar testimonio a tiempo y fuera de tiempo, si vamos a evangelizar, si vamos a predicar, si vamos a presentar un mensaje que no esté watered down, en inglés se llama, que no pierda la sustancia, que no esté tibio, ¿no? Que no esté tibio, un mensaje tibio. Tenemos que nosotros mantener el enfoque en Jesús, sí, y no enfocarnos en las fallas de los demás, de no dejar que nuestro corazón se infecte, porque lo que uno recibe, eso da. Uh-huh. Yeah. Quieramos o no. Sí. Seas generoso o no. Lo que tú recibes de la gente, eso vas a compartir. Sí. Right? Recibes un mal reporte, recibes una mala cara, te vas a desquitar, sí, lo vas a dar a tu esposa, a tus hijos. O sea, lo que uno recibe tarde como temprano, lo va a dar. Sí. Ya sea la persona que te lo da o a las personas que te rodean. Sí. Y lo digo porque a veces nosotros, al querer dar testimonio, está eso siempre enfrente de nosotros, nuestro carácter. Sí. La lucha con esta naturaleza pecaminosa que nos pelea todos los días, que nos dice, hey, a ti te toca, o tú peléate, o mira, te hicieron esto, o mira, Dios no es tan bueno como dice, o Dios prospera a esa persona y a ti no. Y eso, si dejas que el enemigo endurezca tu corazón, de eso vas a transmitir a la gente. Sí, correcto. Y es una cultura de gente con el corazón duro, sí, enfermo. Y como decías, los hijos lo resienten. Sí. Es como los padres que se pelean. Los hijos lo resienten. Sí, cuando hay pleitos, los hijos lo resienten y eso va afectando a los demás. Y por eso estamos hablando de esto, porque el dar testimonio a tiempo y fuera de tiempo, para mí lo más importante. Sí. Es algo que tenemos que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, del más inexperto al más maduro, tenemos que todos dar testimonio a tiempo y fuera de tiempo. Y fíjate que ese ejemplo, qué bueno que dijiste ese ejemplo, porque
hablar de dar testimonio, de cómo nosotros podemos dar testimonio, pues es precisamente eso, enfocarnos en Dios, enfocarnos en Cristo, en saber que Cristo está con nosotros, que Cristo, él no está en contra de nosotros, Él está a favor de nosotros. Obviamente, cuando hablo de que Cristo está con nosotros, Él mismo nos va a hacer ver las fallas que nosotros tenemos. Porque esto es lo que la gente o la iglesia quiere vender muchas veces, de que, no, todo es un lecho de rosas y todo eso. No, llega un momento en el cual Cristo te hace ver las fallas que tú tienes para dar testimonio precisamente. Y eso es enfocarnos en Dios, enfocarnos en su palabra, enfocarnos en Él. Obviamente hay muchas distracciones en este mundo, pero enfocarnos en Él habla de una vida de no nomás en la noche, habla de todo el día. Yo siempre les he dicho a los jóvenes, siempre, tú, ¿cómo puedes tener comunión con Él? Tú puedes tener comunión todo el día con Él. No nomás es en la noche venir a la rutina, ¿no? De hincarte y dar gracias y todo eso. Eso es muy bueno. No digo que no lo estoy descalificando. Pero el que tiene una relación, tú y yo sabemos de que todo el tiempo, por ejemplo, tú viste esa montaña rusa y le diste un sentido espiritual. Precisamente eso es la comunión con Dios. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, vamos a aprender a ver las cosas diferente. Te dijo esto lo hermano. Dios te bendiga, yo no tengo nada contra ti ni nada de esto y al contrario, Señor, ayúdalo a él y todo, y comprender de que la persona a lo mejor le tiene un mal día, no sé, yo qué sé, pero cuando nos enfocamos en Dios vemos las cosas de otra perspectiva, en la cual ya no nos afecta, ya no enferma nuestro corazón en el aspecto de decir, ay no, me dijo ya esto, y de estar ahí con esa amargura de todo el tiempo y todo eso. Hablar de dar testimonio, yo diría que es enfocarse mucho en Dios para poder dar testimonio. Y para terminamos con ese principio que encierra todo, Pepe. Cuando nos enfocamos en Dios, cuando tenemos intimidad con el Señor y lo buscamos y nos alimentamos de la palabra de Dios, Él mismo nos hace ver nuestros propios errores. Cuando entramos y estamos expuestos a la santidad de Dios, nosotros mismos nos sentimos rechazados. Sí. Pero ahí es donde el Espíritu de Dios nos recuerda que es por medio de Cristo que tenemos acceso. Sí, así es. Y ahí entra el agradecimiento. Ahí entra la humildad. Ahí entra el deseo de honrar a Dios con nuestra vida. O sea, cuando nosotros buscamos más a Dios, nos humillamos más, le agradecemos más. Sí. Ya nuestro enfoque ya no es tanto en la gente, ya es en uno mismo. Sí. Y ya, como dices, ya el error del hermano, de la hermana, de la persona, ya no nos afecta como antes, porque ya nuestro enfoque es en nosotros. Sí, sí. Ya uno puede ver que no estoy tan bueno como yo pensaba. Decía el apóstol Pablo en Romanos que no tengan un concepto más alto que de lo que es. O sea, no te creas la última Coca-Cola del desierto. El apóstol Pablo lo dijo. Y él tenía méritos para él mismo también decir, yo soy. Tomarlo de esa manera, sí. Y él dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Sí. Se bajó y entendió que no es mejor que su hermano. Exacto. Y hablando de testimonio, él supo darle testimonio a Timoteo. Sí. Él supo enseñarle que en este mundo va a haber pruebas. Y dice, pero tú, sé sobrio. Sí. Sé prudente. Sí. Toma decisiones basadas en la palabra de Dios. No hables antes de pensar. Sí. Haz cosas guiados por el Espíritu Santo. Y sentó y soporta las aflicciones. Ese es el consejo que aprendemos de esta relación de padre e hijo. Sí. Y nosotros como cristianos hoy en día tenemos que aprender eso, de soportar las aflicciones, de dar testimonio, porque ciertamente, mencionaba lo de mi hija cuando fue al hospital, fue algo que en un instante cambió todo. Sí. Sí. Y entre mi esposa y yo entró el desesperarnos al comienzo, pero tuvimos que los dos, stop, vamos a detenernos y a ver qué vamos a hacer, vamos a orar y a ver qué vamos a hacer, right? Porque ella se molestó, yo me molesté, teníamos planes, cambió todo, dio un giro en un instante. Pero cuando damos testimonio,
y nos enfocamos en dar testimonio a tiempo y fuera de tiempo, ahí es donde nos recordamos la palabra. Y aun cuando fallamos, le decimos, Dios, ayúdanos. Sí. Ayúdanos para la próxima tomar una mejor decisión. Sí, correcto. Y luego dice, haz obra de evangelista. O sea, dedícate a la evangelización. Es salir de tu casa y decir, Señor, dame una oportunidad de bendecir a una persona. Sí. De ser luz. Sí. De ser sal. De dar un ejemplo. De hablar bien de ti a la gente. De representar. De representarte a ti, sí, con dignidad. Sí. Y lo dice, cumple tu ministerio. Wow. Dios nos dio un ministerio, Dios nos dio una responsabilidad. Y el ministerio no es algo que debería producir orgullo, right? Obviamente uno se siente bien de tener un título, pero es más una responsabilidad. Sí. Es una demanda. Dios te dio el ministerio, Dios te va a demandar. ¿Qué hiciste con lo que te di? Sí. Por eso dice, cumple tu ministerio. Lo tienes que cumplir. No lo puedes dejar a medias porque eso es mal testimonio. Sí. Sí. Si Dios te llamó a hacer algo, tú sigue, aunque se levante el infierno en tu contra, tú sigue adelante, tú sigue creciendo, tú sigue dando testimonio, sigue produciendo fruto, porque de eso se trata, de dar testimonio es producir fruto. Sí, claro. El fruto del Espíritu, de enseñarle al mundo, enseñarle a la gente que nos rodea, que aunque esté difícil, Dios me va a ayudar para cumplir mi ministerio. Sí. Así que yo creo que de ahí encierra la idea de Pablo a Timoteo de dar testimonio a tiempo y fuera de tiempo. Sí, así es. Y qué testimonio, ¿no? Que tuvo Timoteo acerca de Pablo, que Pablo le da esas sabias palabras a él, sabiendo dónde iba Pablo ya y todo eso. Y vemos el testimonio que se le dejó a Timoteo, y vemos que lo que tú decías, el fruto de nosotros, de dar fruto, precisamente por medio del testimonio, es algo importantísimo. Y yo pienso que en este día pues aprendimos mucho, ¿verdad? Y todo, y yo pienso que eso es enfocarnos en Dios para poder dar fruto, porque que nunca se nos olvide que hay gente que nos está viendo, ya sean nuestros pequeñitos, ya sean que estén grandes, y ya sea que esté la gente que nos rodea. Así es, Pepe. Nos despedimos de la gente. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que Dios nos ha llamado a evangelizar. Nos ha llamado a ser luz en las tinieblas y sal de la tierra. Y yo creo que esta encomienda no nomás es para mí, no nomás es para Pepe, pero aquellos que son hijos de Dios. Y si usted no es hijo de Dios, hija de Dios, hoy es tiempo perfecto de dar su vida a Cristo. Dice la Biblia que por fe andamos. Esto es tema de fe. Si usted cree en su corazón que Dios mismo levantó a Cristo entre los muertos y que resucitó el tercer día, usted tiene la oportunidad de ser salvo, porque esto es espiritual. Dice la Biblia que usted tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Así que usted puede hablar con Dios, orar con Dios es simplemente decirle, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, acéptame como uno de tus hijos, yo te acepto como mi Señor y Salvador, quiero ser parte de tu familia, quiero ser parte de la familia de Dios. Yo creo que algo que venga del corazón, algo sincero, es lo que Dios mira. Y con el tiempo Dios nos va a ayudar. Dice la Biblia que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Y Él nos va a ayudar. El Espíritu de Dios nos va a ayudar para ser más como Cristo. Así que esto es algo que vamos a aprender para toda la vida. Así que les animo, sean parte de la familia de Dios. Y hablando de familia de Dios, el mes de agosto vamos a hablar sobre la iglesia. La importancia de congregarnos, el cuerpo visible de Jesucristo. Yo creo que el mes de agosto va a ser muy importante que estén ahí conectados viendo de lo que vamos a hablar, porque estamos en un tiempo donde la gente realmente cree que ser cristiano es simplemente ser cristiano, ¿no? Uno tiene que congregarse y ser bendecido a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de la coinonía entre los hermanos. Así que este próximo mes estaremos hablando sobre la importancia de la iglesia. Si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal de YouTube.
síganos a través de las redes sociales. Ahí si nos ven en YouTube, verá el contenido que tenemos. Hemos tenido varios temas que son para bendecir el hogar, bendecir la juventud, apoyar a los padres, porque sé que es difícil hoy en día guiar a la juventud. Así que espero que se unan a la visión de Plática Juvenil, que sean parte de las pláticas y que sean parte de lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. Así que Dios los bendiga y nos vemos esta próxima semana con otra Plática Juvenil.